Muchas gracias a los que me han estado donando por PayPal, que son varios ahí. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y se los multiplique. Y también a los que lo hacen aquí por YouTube. Muchas gracias a ustedes también y que Dios se los multiplique. Ahora les quiero dejar un clip de una entrevista que dio hace, me parece, un par de días. Este cipote del Lester Alemán, ya les hago spoiler si no tienen mucho tiempo. Estuvo con el sapo de Luis Galeano y como buen camaleón, estaban entre camaleones ahí. Ahora Lester dice que la estafa de la revolución sandinista es una pesadilla, pero allá por el 2018 decía que admiraba a Carlos Fonseca Amador. Entonces, este es camaleonismo puro. Un camaleón entrevistando a otro camaleón. Ya les dejo ese clip y después, si quieren, venimos a tocar más a fondo este en asunto. esta situación. Ahora, Lester, para ir cerrando, tu reflexión sobre estos días en los que, bueno, la dictadura pretende imponer la revolución como algo que fue positivo. Yo no sé si en algún momento vos creíste en la revolución, que consideraste que eso fue algo que le sirvió al país para algo de verdad, o a estas alturas, viendo en retrospectiva, cuál es el mensaje que se le debería dar a los nicaragüenses en medio de toda esta, de toda esta verborrea y todos estos símbolos que pretenden vender como lo mejor que hay en el país, lo mejor que ha pasado en el país en toda su historia. Bueno, celebración nunca lo he visto, nunca lo consideré, más que sí una pesadilla, ¿no? Es que hay veces que te dicen el sueño de revolución, ¿no? Esto fue una pesadilla lo que pasó. Sobre todo porque quienes se convencieron en ese momento, que hay muchos años de diferencia hasta el año que yo nací, fueron traicionados, ¿no? Y otros que no fueron traicionados, que ya lo habían aclarado, fueron obligados a tenerse que ir de su país, separarse de sus familias, vivir en este momento una segunda etapa de represión, no de revolución. Esa segunda etapa, esa segunda lucha por la revolución, claro, una segunda lucha contra la dictadura, contra la tiranía de Ortega, nos lleva a hacer un hincapié. Dirección de Auxilio Judicial fue diseñado como una cárcel a merced de Rosario Murillo, su proyecto personal, y de Daniel Ortega y su proyecto personal. Y hoy son filas las que hacen centenares de personas que han sido fieles, o que han sido convencidas, o que han sido ganadas por la dictadura. Es decir, hoy están ocupando ellos los trajes que nosotros dejamos, las celdas que nosotros dejamos. Y esto te lleva a una enorme reflexión. Y es que la dictadura está viviendo su etapa de mayor voracidad de paranoia, que no la provocó la oposición. Esto va por su propio peso. Es decir, el nivel de paranoia va por su propio peso porque, claro, están quedando solos. Y a 45 años de esa pesadilla que sumergió al país en un alto retroceso, evidentemente el mensaje para los nicaragüenses, lejos de una acción concreta, es atraer la reflexión. No es alegría, no es esperanza, no es nuevos tiempos, es el mismo tiempo bajo el mismo dictador. Y lo otro, a sus filas, que entiendan de una vez por todas que son desechables. Desafortunadamente así lo ven. Así lo ven. No hay nada que decir de la entrevista, ahí la escucharon. Lo único que yo les quiero mencionar es esto, ya para mostrarles lo que decía Lester en el 2018. Luis Galeano es un camaleón, es un maestro camaleónico, porque la pregunta es clara. ¿En algún momento admiraste la estafa de la revolución sandinista? Y el otro camaleón, el otro aprendiz de camaleón, no se la responde directamente la pregunta, le da vueltas. O sea, la respuesta era sí o no. Iba a decir, sí, en algún momento la admiré, pero cambié de opinión. Eso para mí fuera sido con más honor esa pregunta. Pero lo que hice es rehuirla. Y solo dice pesadilla. Entre tanta verborrea que dijo este cipote, solo dijo pesadilla. Entonces hubiera dicho, no, fue una estafa, fueron unos mercenarios que prácticamente sustituyeron a la vieja burguesía y ahora ellos son la nueva burguesía. Esto es el sandinismo. Es el arte de mimetizarse con las luchas sociales para conseguir fines propios. Estos son los sandinistas, unos estafadores. Perfectamente esto lo pudo haber dicho este cipote, pero nada de eso escuchamos.
Ahora quiero mostrarles lo importante. Y aquí está la prueba, porque aquí no nos inventamos nada en este canal. Vean lo que decía Lester Alemán en una entrevista de la prensa el 10 de junio del 2018. Lester Alemán: quiero seguir los pasos de Carlos Fonseca Amador. Entonces, ahí está, así titulaba la prensa. Entonces dirán, ¿y esto cómo es posible que ahora diga que es una pesadilla? Claro, porque en el 2018 él admiraba el sandinismo y él admiraba a los estafadores sandinistas, como Carlos Fonseca Amador, que para los que no sepan fue uno de los fundadores del Frente Sandinista y fue el que dio prácticamente la doctrina marxista-leninista y se las pasó al resto de sandinistas dentro de esta organización delincuencial. Entonces, ok, aquí estamos en presencia de un camaleón, de un maestro camaleón haciéndole una entrevista a un aprendiz de camaleón. Luis Galeano, como buen sapo, ¿qué es lo que hace? Le hace la pregunta y el otro la rehúye, pero él, lo que tenía que hacer Galeano es hacer una contrapregunta inmediatamente. Ok, Lester, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero no me han respondido la pregunta. ¿Admirás o admiraste alguna vez a la estafa de revolución sandinista o admiraste a algún héroe fabricado del sandinismo, alguno de sus mercenarios? Y ahí él tenía que hacer directa y precisa la pregunta. No lo hizo el camaleón de Galeano, ahí lo vimos. Entonces, por eso les digo, las entrevistas que se hacen entre ellos son entrevistas habladas, entrevistas entre compadres, entre brothers, mientras que cuando estos camaleones se entrevistan a alguien que es antisandinista, ahí van a ver cómo lo puyan con las preguntas incisivas y preguntas picantes. Pero aquí no lo vemos por ningún lado. Entonces, por ahí lo quiero dejar para que no se me haga largo el video. Como un admirador de Carlos Fonseca Amador ahora dice que la estafa de la revolución fue una pesadilla. Vean, estas cosas son incompatibles. Todo aquel que diga que admira a Carlos Fonseca o a uno de los fundadores del Frente, por extensión admira a la estafa de revolución del 79 y por extensión admira todo lo que el sandinismo representa. Entonces, si él dice que es admirador de Carlos Fonseca, no puede decir que la revolución sandinista es una pesadilla. Porque lo que nos lleva, que si él dice que la revolución sandinista no la admira, es que estamos en presencia ante alguien que quiere refundar el frente. Ante un refundador del sandinismo es en lo que estamos en presencia aquí ante este cipote. Decir, hey, lo que represente Ortega y lo que represente el FSLN y el MRS no es el verdadero sandinismo. Entonces, ¿a quién le recuerdan estas palabras? A todos esos sandinistas que ahora quieren decir que realmente el sandinismo que representaba el Frente en los 70 y en los 80 no es el verdadero sandinismo. Increíble, ¿verdad? Esas son las mismas palabras que yo les he traído otras veces denunciando, que hay una fuerte corriente que dice que tienen que refundar el Frente Sandinista y renegar de todo lo que representa tanto el MRS como el Frente Sandinista. Igual se me super extendió el video, pero por ahí se los dejo. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.